nosotros nuestro cirujano plástico. Bienvenido, Andrés Callejas, ¿cómo Hola, estás? Buenos días. Bienvenido. Bien, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues vamos a hablar de este tema de los tatuajes, que sí, efectivamente mucha gente, o por ejemplo, a lo mejor en la euforia de que están en la playa, no sé cuánto, hazme un tatuaje aquí. Hazme un tatuaje aquí, en lugares que a lo mejor después dicen, ¿y yo qué hago con un tatuaje ahí? ¿Se pueden quitar los tatuajes? Sí, sí se pueden retirar. Sobre todo, por ejemplo, bueno, hay mucha gente que a lo mejor se hizo un tatuaje de alguna figura, lo que sea, y ya después ya no le gustó, ¿no? O se lo quiere cambiar. O del nombre del novio con el que terminó. Díganlo, del nombre del novio. Entonces, bueno, pero hay solución para esto, se pueden retirar. Ajá. Hay, en general hay dos formas de quitar un tatuaje, ¿no? Se puede quitar, por ejemplo, por láser o se puede quitar con cirugía. ¿Cuál es la recomendable o cuál es la diferencia? Dependiendo de las características del tatuaje. Lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo. ¿Eso es un láser? Ese es un láser. Oye, pero si se quita todo o te queda. Le dio como ñañaras a Enrique. La función del láser, es quemar la zona más superficial y hasta donde llega el pigmento. Entonces lo que provoca es una costra, Ay, qué dolor. una Sí. pequeña cicatriz. Ajá, que posteriormente, más o menos a los 21 días, esta se va a ir removiéndose y ¿Pero se va a lleva caer. anestesia? Sí, se pone una anestesia tópica. Es más o menos la anestesia, la misma que se utiliza cuando se Cuando pone. te hacen un tatuaje. Exactamente. Hablas de una cicatriz que queda posterior a ese primer procedimiento. ¿Esta cicatriz se queda? Sí. O también puede irse disimulando? ¿O esta sí se va a quedar en nuestro cuerpo? Esta se va a quedar. Ese es uno de los grandes inconvenientes de retirar los tatuajes, que se queda Sí. el borde. A veces se ve la sombra de lo que ya se De retiró. lo que era. Ok. Se quita el pigmento por completo, pero queda la sombra Claro. del retiro del tatuaje. Ok. Lo que sí podemos hacer es, al retirarnos esto, y si la cicatriz es muy grande o muy amplia el área, podríamos hacer uno que sí funcione, un tatuaje. ¿Se puede retatuar esta zona? Exactamente. Lo que ahora está muy de moda es retatuar sobre un tatuaje que ya no nos gusta o retocarlos con algún tatuaje diferente. Entonces lo que hacen muchas personas es cubrir el tatuaje que ya no les gusta Entonces, con sí. uno Muy nuevo. bien. Si yo tenía el nombre de Patty, pues ahora ya le pongo el de Pato. Laura, ¿no? Sí, Pato. Ok, Pato. Entonces puede ser. La otra manera, y es hasta cierto punto más efectiva, es la cirugía. Se retira por completo eso te iba a decir. la piel. A Así ver, es. ¿cuántas capas de piel Ajá. ocupa un tatuaje? Ajá. dónde ¿Y llega, no? hasta dónde llega? ¿Cuántas capas de piel atraviesa? Y el láser, ¿hasta cuál llega? Para saber nuestra en cuáles piel- tenemos que ir a cirugía. Claro, nuestra piel normal tiene dos capas, Ajá. una superficial y una profunda. El tatuaje llega hasta la parte más superior de la profunda. ¿Ok? Entonces es profundo, vaya. claro. Entonces se tiene que retirar, cuando es con cirugía, se retiran las dos capas por completo. Tú recomiendas que la cirugía, porque te lo quita por completo. Depende del tamaño, del ¿Tiene que ser un tatuaje. injerto de piel? No, después? para nada. Ok. Eso no sería tan recomendable. Si es un tatuaje pequeño, tal vez menor a 5 centímetros, sin problema con la Ok. cirugía se puede quitar y solamente quedaría una pequeña línea. Ah, O sea, para sí aquellas que- personas, porque la hemos visto en la calle o en la televisión, que están tatuados por completo, cara, torso, brazos, es difícil, entonces Ahí sí, ya no hay que manera. desaparezca Sí, claro. todo No, ni eso, cómo ¿no? te lo quitan, ¿no? Así es. ¿Y qué sucede con los que tienen cicatrización queloide? Ajá. Que explícanos qué es ese tipo de Por supuesto. cicatrización y cuál de estos dos métodos Es el les más- recomiendas más. Claro, hay dos tipos de cicatrización anómala que cualquier persona puede presentar, que es la queloide y la hipertrófica. ¿Ok? En estas dos, la cicatrización es anormal y hay un crecimiento exponencial de la piel. Entonces se ve más gruesa y se ve más elevada. Se abulta La un poquito. cicatriz se abulta. A veces es mucho, a veces es una gran elevación de la cicatriz. Y hay gente que ya está predispuesta a hacer este tipo de cicatrización. Ok. Si tiene predisposición a hacer este tipo de cicatrización, lo más recomendable es que no se haga ni siquiera un tatuaje. Ni siquiera el tatuaje. Porque Claro. el mismo tatuaje puede Claro. engrosarse de esa misma manera. Sí, porque es una cicatriz lo que te queda con todo ese un tatuaje Así es. después, ¿no? Y hay algunas zonas que son más propensas a realizar este tipo de cicatrización, como es la mandíbula, hombros y el tórax. Ah, muy Oye, importante. hablando de zonas del cuerpo, hay Sí. zonas en donde sí podríamos retirar el tatuaje al 100% y hay otras en las que no. Así es. ¿Sí? Sí, hay zonas más fáciles de retirar el tatuaje, por ejemplo, abdomen, espalda, omóplato o cerca Sí, del aquí hombro. atrás, ajá. Así es. ¿Eso es lo más fácil? Sería lo más fácil. Las zonas tal vez un poco más complicadas serían los brazos, ¿no? Porque tenemos menor cantidad de piel y no podemos estirar tanto porque si no podemos O por ejemplo las provocar otras mujeres cosas. que también ahora está muy de moda esto, el tatuarse, los ojos, Ajá. las Las cejas, cejas. los labios. ¿Esto también podría retirarse en algún momento? ¿O Eh, con las zonas tan con el- delicadas? Solamente con el láser Con se el podría láser. retirar, pero quedaría la sombra. Ahí lo más indicado sería retatuar.
y Oye, que Andrés, quede mejor. y los costos de este tipo, me imagino que al igual que un tatuaje, es por área, por espacio. Por tamaño. Pero así es. oscilan entre cuánto. Pues puede oscilar desde 3,000 pesos tal vez hasta un tratamiento de un tatuaje grande, tal vez 20,000, 25,000 Órale, es pesos. caro además. Depende. Hay Y que sí se pensarlo. hace, ¿no? sí se hace en México, en la Sí, Ciudad por de México. supuesto. Ahí En cualquier- está. Pues muchísimas Gracias. gracias. Gracias.